Bienvenido a un nuevo video. En este estaremos trabajando la regla de tres compuesta. Te regalo una frase la cual dice lo siguiente: donde reina la caridad, allí está la felicidad. Lo dice Don Bosco. Antes de iniciar con la explicación de la regla de tres compuesta, te reto a que le pongas pausa a este video y que copies este desafío inicial y que lo resuelvas. Estarías resolviéndolo utilizando la regla de tres simple. Toca averiguar si es directa o es inversa. Muy bien. Continuamos trabajando entonces. La regla de tres compuesta es aquella en la que se utiliza o en la que se tiene más de cuatro cantidades, es decir, cuatro magnitudes. Y estas magnitudes siempre dice con alguna cantidad desconocida llamada pregunta o incógnita. Entonces, ese es el objetivo de esta regla de tres compuesta: encontrar el valor de esa incógnita. Las magnitudes en este caso dice que pueden ser directa o inversamente proporcionales. Entonces nos tocará hacer un análisis. Esta es la parte más importante de la regla de tres compuesta: aprender a analizar cuando se trata de una proporción directa y cuando se trata de una proporción inversa. Vamos entonces a ir al grano con el primer ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en la que nos hablan de una guardería de niños en la que hay una cierta cantidad de niños, 250 niños. A estos niños se les alimenta con cuatro raciones diarias y esa comida nos dice que alcanza para 18 días. La pregunta es, si la población aumenta a 50 niños, ¿cuántos días durarán los alimentos una vez que se hayan disminuido, dice, a tres raciones diarias? Es decir, que ahora ya no tenemos 250 niños, tenemos más, 50 más, es decir, que llegan a 300. Para nosotros ayudarnos un poco, digamos que nosotros imaginemos que nosotros somos los encargados de la guardería. Entonces se nos ocurre que en lugar de darle cuatro raciones de comida, les daremos solo tres. Entonces nuestra pregunta será: ¿para cuántos días nos estará alcanzando estos alimentos? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es formar las razones entre las cantidades y luego las proporciones. Entonces, y luego hacer un análisis. La parte importante es ordenar esto en un cuadrito, ¿verdad? Tenemos esta tabla en donde tenemos la parte del supuesto. Esta es la parte que se sabe. Nos damos cuenta que los niños se colocan bajo los niños, es decir, en la misma dirección, las raciones bajo las raciones y los días bajo los días. Es decir, que no podemos intercambiar de lugar estos datos o confundir raciones con días o niños con días o raciones con niños. Muy bien, tenemos la parte del supuesto y la parte de la pregunta. Nos damos cuenta que aquí nos hablan de los 200 niños, que se les está dando cuatro raciones y que esa comida nos alcanza para 18 días. Entonces, en la parte de la pregunta ya no son 250 niños, ahora son 300. Y que ya no se les va a dar cuatro raciones, ya solo tres. Y aquí está nuestra pregunta, nuestra duda: ¿cuántos días durará? Aquí este análisis pues ya está hecho. Yo voy a borrar como si no supiéramos que fueran inversas y vamos a descubrir por qué se dice que son inversas. Entonces la tarea que debemos hacer es lo siguiente: vamos a relacionar la parte de la incógnita con la primera magnitud, que son niños. Es decir, que vamos a analizar la cantidad de niños respecto a los días que ellos comen. Entonces la pregunta es, aquí vamos a hacer como que no existieran las raciones. Entonces solo niños y días. Entonces nosotros sabemos que 250 niños comen durante 18 días. Si tenemos más niños, ¿qué será lo lógico? Que esa comida nos dure más días o menos días. Ese es el análisis que debemos hacer. Y esto es algo que no necesitamos hacer cálculos, solo se necesita pensar. Entonces digo, mientras más niños tengo, por lógica la comida me va a durar menos. Entonces yo coloco una flecha hacia abajo. Más niños me dura menos días la comida. Por lo tanto, me doy cuenta que una magnitud aumenta, la otra disminuye. Estoy ante una magnitud inversamente proporcional. De esa manera es como debo yo analizar.
Ahora voy a hacer de cuenta que los niños no existen. Vamos a pensar solo en las raciones y vamos a pensar en los días. Si a los niños antes le dábamos 4 raciones y nos duraban 18 días, la pregunta es, ¿qué pasa si les damos menos raciones? Es decir, menos comida. Si nosotros les damos menos raciones, pues nuestra intención es que la comida dure más días. Entonces digo, a menos raciones me dura más días, una disminuye, la otra aumenta, también estamos ante una magnitud o proporción inversamente proporcional entre sí. Entonces, si estas dos son inversas, la regla es la siguiente. Aquí está más o menos. Dice que copiamos las raciones al inicio y luego las invertimos de la siguiente manera. Muy bien, vamos a copiar esta razón. Dice 250 es a 300. Em, Vamos a copiar la otra razón, que es la de raciones. 4 raciones es a 3. Y aquí vamos a copiar la razón de 18 es a x. Tenemos 3 razones. Con estas 3 razones vamos a hacer una proporción, pero vamos a hacer lo siguiente. Como estas dos son inversas, las vamos a copiar al revés o las vamos a invertir, porque eso es lo que se hace con las inversas. Entonces decimos, 250 es a 300, se convierte en 300 es a 250, multiplicado por, voy a utilizar un paréntesis, multiplicado por 4 tercios se convierte en 3 cuartos, y esto vamos a decir que es igual a 18 es a x. Entonces, en donde está la pregunta, se queda igual, únicamente invertimos estas dos y las invertimos no siempre, sino que las invertimos porque, repito, son inversas. De ser directas, se quedarán tal y como habían quedado, pero como son inversas, valga la redundancia, se invierte. Ahora nos toca hacer los cálculos respectivos. Recordemos que en una proporción siempre multiplicamos de forma cruzada. La x se multiplica por los de arriba y 18 multiplicado por los de abajo. Entonces vamos a decir aquí, para encontrar el valor de x voy a multiplicar 18 multiplicado por 250 y multiplicado por 4, los dos valores que están abajo, por 250 y multiplicado por 4. Y esto lo vamos a dividir entre los dos valores que están arriba, que multiplican a la x. 300 multiplicado por 3. Entonces ahora nos corresponde realizar estos cálculos de multiplicación y luego la división. Vamos a decir 18 por 250 por 4 nos da un total de 18.000. Y eso vamos a tener que dividirlo dentro de 300 por 3 son, me parece que 900. Ahora 18.000 hay que dividirlo entre 900 y nos da un resultado de 20. Ahora solo vamos a tener que recordar cuál era la pregunta. La pregunta era cuántos días duraba esa comida. Entonces mis respuestas son días. Entonces no basta dejarlo así, es importante redactar una respuesta. Vamos a decir entonces, ¿cuántos días durarán los alimentos si se disminuyen a 3 raciones diarias? Vamos a decir entonces que la comida durará 20 días. Vamos a redactar todo eso, ¿verdad? La comida durará 20 días si se disminuye a 3 raciones diarias. Vamos a resolver un segundo ejemplo. Aquí nos hablan de 15 cajas de aceite con 18 galones y que cuestan 960 quetzales. Entonces están hablando de cajas de aceite. Entonces dice aquí cuánto cuestan las 9 cajas con 20 galones. Eh, Vamos a estructurar la parte del supuesto y la parte de la pregunta. Aquí dice supuesto, aquí dice pregunta. Entonces dice 15 cajas es lo que yo sé. Cada caja tiene 18 galones cada una, por lo tanto pagamos 960. Vamos a cambiar aquí la moneda. Y luego decimos, si ahora solo tengo 9 cajas, ya no 15, ¿verdad? Pero esas cajas tienen 20 galones cada una. La pregunta es cuánto tendré que pagar en total.
Entonces como que nos cambian un poquito la jugada aquí. Entonces vamos a hacer el análisis por qué esta parte es directa y por qué esta parte también es directa. El análisis parece que ya está hecho, pero nos toca hacerlo nosotros. Entonces vamos a analizar. Tomamos cajas y tomamos siempre la parte donde está la incógnita. Entonces decimos, si 15 cajas nos han costado 960, las 9 cajas, porque es el precio de algo, si disminuye la cantidad de cajas, por lógica debe disminuir el costo o el precio que hay que pagar. Por lo tanto, si las dos magnitudes disminuyen, es una proporción directa. ¿Estamos de acuerdo? Las dos magnitudes disminuyen al mismo tiempo porque a menos cajas que compremos de algo, no importa si es aceite, si es chocolate, si es gaseosa, una vez que compre menos, pues por lógica debo pagar menos. Ahora vamos a analizar la parte donde están los galones, ahora con los quetzales o dinero. 18 galones nos han costado 960. Si ahora voy a ponerle más galones, por lo tanto, mientras más galones yo tengo, voy a tener que pagar también más dinero. Entonces las dos magnitudes aumentan también, por lo tanto es una proporción directa. Y si las dos son directas, las magnitudes se trabajan tal y como han quedado. Entonces, ¿y cuáles son las razones de las magnitudes? Las razones son 15 es a 9, aquí 18 es a 20 y aquí 960 es a X. Y no hay nada que invertir. Entonces, por lo tanto, la solución sería para conocer el valor de X hay que multiplicar 15 es a 9 multiplicado por 18 es a 20 y esto es igual a 960 es a X. Entonces todas las proporciones siempre se multiplican de forma cruzada. La X, perdón, va con los valores de arriba y 960 con los de abajo. Entonces decimos, para hallar el valor de X hay que multiplicar los valores conocidos. 960 multiplicado por 9 multiplicado por 20. Es decir, los dos valores de abajo van con 960. Y los dos valores de los numeradores, que son 15 y 18, van con la X. Entonces, dividido 15 por 18. Entonces, nos vamos a auxiliar aquí con una pequeña calculadora. Vamos a decir entonces 960 por 9 por 20 nos da 172.800, pero esa no es nuestra respuesta todavía. Ahora toca multiplicar 15 por 18. Al multiplicar 15 por 18 nos da 270 y vemos pues que aquí hay una división. Entonces procedemos a dividir 172.800 entre 270, lo cual nos da un resultado de 640 y lo que queríamos saber eran quetzales. Entonces podemos responder ahora que estas 9 cajas con 20 galones cada una nos va a costar 640 quetzales. Entonces va a tener un costo menor al anterior porque en realidad estamos comprando menos producto. Importante redactar una respuesta. Muy bien, aquí dejaré este video. Si quieren más ejemplos, pues busquen el siguiente video, ¿verdad?